Voy a intentar dar un primer input para lo que luego se discutirá, probablemente en direcciones muy distintas. Cuando se me pidió dar este input, ya se me dijo qué cuestiones iban a ser las discutidas, como la amenaza a la radicalización política, la libertad artística en Europa. La pregunta no es fácil y requiere un par de aclaraciones iniciales. La estrategia clásica de las novelas policíacas consiste en empezar a buscar al culpable desde el final, es decir, desde la escena del crimen, y luego retrocediendo poco a poco hacia el principio. Así que empezamos por el final de esta cuestión y preguntémonos qué se entiende por el término de radicalización política y qué se entiende por Europa. Sé que podemos meternos en un terreno muy complicado aquí. Todos los intentos útiles de definición han fracasado hasta ahora. Permítame señalar que hace 50 años mucha gente en Europa occidental no entendía partes del antiguo Imperio Soviético, los estados bálticos, Ucrania, como partes de Europa, ni desde el punto de vista económico ni del cultural. Pero hoy estos países son, por supuesto, parte integrante de nuestra concepción territorial y cultural de Europa, lo que significa que nuestro concepto de Europa cambia drásticamente según el estado actual de ánimo geopolítico. Hoy seguimos preguntándonos en voz baja si Bielorrusia, Moldavia, Georgia, Albania, Bosnia, Serbia, Macedonia del Norte y, por último, pero no menos, Israel, son Europa, cuando lo dicen. Tampoco podemos dejar de preguntarnos cosas que hoy están un poco pasadas de moda, pero que estaban de actualidad tras del 1989. Es decir, si San Petersburgo, Moscú, Estambul y cada vez más Londres forman parte también de lo que queremos decir cuando decimos Europa. Para nuestra pregunta, esto tiene enormes consecuencias en las que no voy a entrar en la breve introducción a nuestro debate, pero es crucial, en mi opinión, pensar sobre estas cuestiones cuando nos preguntamos por la libertad artística en Europa. En cualquier caso, creo que en nuestra alianza de academias no pensamos ni podemos permitirnos de ninguna manera pensar solo en el área Schengen o en la Unión Europea cuando hablamos de Europa. La acuñación del término libertad artística implica de suyo que hay diferentes formas de libertades para diferentes grupos de personas, dependiendo de quiénes son y de qué hacen. Los derechos humanos fundamentales, las libertades de los niños, de los inmigrantes, de los grupos minoritarios, del colectivo LGTBQ+, son algo distinto de la libertad artística. La libertad artística en sí misma escapa a las definiciones generales. La más aplicable es quizás su definición en la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales de la UNESCO de 2015. Allí la libertad artística se entiende como, cita, la libertad de imaginar, crear y distribuir diversas expresiones culturales libres de la censura gubernamental, la interferencia política o las presiones de actores no estatales. Repito esto, la libertad de imaginar, crear y distribuir diversas expresiones culturales libres de la censura gubernamental, la interferencia política o las presiones de actores no estatales. Fin de la cita. La cuestión de la libertad artística es necesariamente también una cuestión filosófico-ética. ¿Tenemos los artistas el derecho de expresar cualquier cosa sin tener en cuenta las consecuencias y los posibles conflictos que nuestras acciones y creaciones pueden provocar?
¿Pueden Europa y sus sociedades permitirse un laboratorio de libertades en el que puedan tener lugar acciones, articulaciones e interrogaciones sobre la materia más difícil, que en otros contextos se consideran potencialmente cuestionables, incluso inapropiadas, a veces moralmente objetables u ofensivas para parte de la sociedad? El caso de Charlie Hebdo se ha convertido quizás en el ejemplo más señalado y sumamente trágico del conflicto entre las diferentes experiencias de los espacios de libertad, lo sagrado y lo permisible entre miembros de diferentes creencias ideológicas, religiosas y políticas. Podemos, en la Europa cambiante del siglo XXI, permitirnos el arte como territorio autónomo de prácticas que pueden ser potencialmente ofensivas o controvertidas para aquellos que no aceptan nuestra división entre arte y todo lo demás, que no reconocen el estatus especial del arte y, por lo tanto, el escudo invisible que defiende las prácticas de los artistas. ¿Podemos permitirnos todo el arte y con él las posiciones artísticas más extremas? ¿Podemos permitirnos incluso el arte potencialmente dañino y el arte malo, que a veces, reconozcámoslo, utiliza indebidamente la etiqueta de creación artística como tapadera de prácticas cuyo objetivo principal no es la creación artística, sino la propaganda y el fortalecimiento de determinadas ideologías? Estas cuestiones no son únicamente teóricas. Los que trabajamos en el ámbito del arte sabemos que la respuesta a la pregunta de si el arte necesita necesariamente una libertad incuestionable no puede ser otra que afirmativa. Aunque reivindiquemos la autonomía irrevocable del arte, todos sabemos muy bien que en realidad los muros de nuestras libertades son, la mayoría de las veces, muy estrechos y bajos y están fuertemente condicionados culturalmente. Los tabús sociales, los límites del buen gusto, el cuestionamiento de los puntos neurálgicos de la sociedad, el esclarecimiento de los casos de autocensura, son, en cierto modo, un frente en el que nuestra lucha es más o menos sutil, con el objetivo de integrar poco a poco los logros de este proceso radical de autoexamen en una sociedad más amplia, tolerante, abierta y digna de ser vivida, una sociedad, por decirlo claramente, más inmune al odio, a la mentira, a la intolerancia y otros sinsentidos. Los que trabajamos en el ámbito del arte sabemos que cualquier restricción sistémica de nuestras libertades pone a menudo en peligro y violentamente restringidas, abriría una caja de Pandora en la que cada sociedad y cada gobierno podrían establecer límites a su manera, estableciendo así una vía libre a la censura sistémica y a la persecución política de los artistas. La respuesta de muchos otros actores políticos, económicos, globales, religiosos, tecnológicos y del capital a nuestra pregunta de si Europa puede permitirse un territorio libre del arte es, por supuesto, la contraria a la nuestra. Esta contradicción evidente entre las nociones de libertad artística se ha intensificado fuertemente en los últimos, quizás, 15 años. En algunos ámbitos, la práctica de restricción general de las prácticas artísticas y la explotación abierta del sector del arte están establecidas desde hace tiempo. Hace años firmé un llamamiento abierto de artistas de todo el mundo para reforzar la privacidad y los derechos de las personas en la red. Al igual que no hemos conseguido nada con nuestro llamamiento para restringir a los gigantes tecnológicos en la explotación de nuestro uso de Internet, el llamamiento a la libertad del arte en la red parece una idea utópica lejana, por la que sin duda hay que luchar. Comienza con la subordinación económica y un conjunto de reglas de lo que está permitido y lo que no, con las
categorías a menudo muy problemáticas de la corrección política y la autocontención en el entorno de Internet en lo que atañe al arte. Mientras Facebook censura la publicación de fotografías artísticas de estatuas griegas porque muestran un grado excesivo de desnudez, florece la Darknet, la red oscura, un mundo paralelo en el que se permite casi todo. Nuestros gobiernos de las democracias occidentales permiten tecnológicamente e incluso cofinancian la esquizofrenia de nuestra realidad cotidiana en la red. Cuando vemos la amenaza a la libertad artística en Europa, solemos pensar primero en la realidad de las ricas sociedades occidentales y en un par de ejemplos de países, en su mayoría de Europa del Este, donde los cuasi dictadores electos democráticamente moldean sistemáticamente los principios democráticos y los adaptan para reforzar su propio poder y el de las élites gobernantes. Se trata de un fenómeno muy peligroso en el que existe un temor fundado de que el fenómeno se convierta en una normalidad, en una especie de principio del gobierno cuasi democrático del futuro. En esta crítica, ciertamente justificada, olvidamos demasiado rápido el entramado del mundo global, la esquizofrenia de las políticas de los países que no quieren seguir el modelo de Rusia, Polonia o Hungría. En resumen, olvidamos con demasiada frecuencia la ignorancia pragmática, el egoísmo brutal y la ceguera de las democracias occidentales desarrolladas cuando sus intereses están en juego. Los derechos de autonomía artística en las sociedades en peligro, donde nos enfrentamos a la desintegración de la democracia y el pluralismo, son, en este sentido, un daño colateral, entendido por muchos de forma cínica. La avaricia económica, la superioridad colonial y un escaso conocimiento de la diversidad intercultural de las culturas europeas, una muy frecuente falta de voluntad de profundizar en la integración y desarmar a los gobernantes políticos locales, hacen de Europa un monstruo que se amenaza a sí mismo, que permite con demasiada frecuencia que las mismas prácticas que teme se conviertan en la norma futura. Hace algún tiempo hablé con un experimentado político europeo. Hizo un gesto con el dedo. Eso es todo, comentó. Lo que hará Europa la próxima vez que un dirigente europeo viole descaradamente el Estado de Derecho europeo, los acuerdos, y viole los derechos de las personas, incluidos los artistas. Recuerdo a menudo ese momento. El señor era de una provincia proeuropea y liberal. Y como he dicho, contaba con décadas de experiencia diplomática, pero la constatación fue bastante amarga. Estemos o no de acuerdo con él, creo que es innegable que la mayor amenaza para Europa es la propia Europa. Lleva el germen responsable de la situación actual y de las posibles soluciones. Por último, volvamos a la cuestión inicial de la radicalización política en muchos países europeos. La radicalización en sí misma no es, por supuesto, una causa sino la consecuencia de un largo proceso. Para que se produzca la radicalización debe existir un terreno fértil compuesto por el descontento y la rebeldía, por los traumas del pasado no resueltos y por la falta de reconocimiento del propio futuro posible dentro de los valores positivos europeos. A diferencia de otros regímenes totalitarios clásicos, de los golpes políticos y de las tomas violentas de los estados, asistimos a una radicalización de la comprensión de los sistemas de poder elegidos democráticamente que va de la mano de las interpretaciones jurídicas más amplias posibles de los marcos acordados por los fundadores de Europa. Las nuevas generaciones de dirigentes de Europa del Este, que solo conocieron la amenaza de los horrores y de la devastación de la guerra en los libros de texto escolares, aparecen
con demasiada frecuencia sin ninguna corrección histórica. Por el contrario, la reinterpretación de los hechos históricos y de las supuestas injusticias históricas se utiliza como impulso central para la activación de las masas. En las agendas de estos políticos existen traumas históricos para ser usados y abusados. Se trata de estructuras populistas que han aprendido la lección de la democracia de que con un poderoso aparato legal y una mayoría parlamentaria elegida democráticamente es posible cambiarlo todo democráticamente, incluso los principios de la democracia y los principios de la libertad. Son prácticas pérfidas y amorales que tienen cobertura oficial en leyes y medidas. Para cualquier recorte de derechos o privación de determinados grupos sociales, existe el correspondiente decreto, ordenanza, ley, así como una posibilidad legal de recurso de apelación que está condenado al fracaso. La coexistencia de puntos de vista opuestos y el apoyo sistemático de puntos de vista a menudo opuestos en el terreno ideológico y artístico, que estuvo presente como norma en la gran mayoría de los países europeos desde los años 90 hasta la crisis económica de 2007, ha sido objeto de fuertes presiones internas y divisiones políticas, una creciente falta de tolerancia y de comprensión para los bandos opuestos. La brutalidad de la simple ley, eres un enemigo si no estás de nuestro lado. El camino del medio, el camino de la libre elección, es cada vez menos posible. Y la coacción sistémica hacia la corrupción y la eliminación de las personas librepensadoras y creativas, dada la perfidia burocrática y el silenciamiento mediático de la oposición, es difícil de probar. Diversas formas de intimidación, redistribución de los fondos estatales solo a los propios partidarios, la limitación de la posibilidad de hablar en público, la marginación de los opositores en el espacio público, cazas de brujas ocasionales y la abolición de las asociaciones libres bajo distintos pretextos, discursos falsos y creación constante del estado de excepción, medidas de emergencia, propaganda radical. Todo esto ya lo hemos visto, pero ahora que se repite ante nuestros ojos, volvemos a permanecer impotentes. Los postulados fundamentales de la libertad artística de la UNESCO incluyen el derecho a crear sin censura ni intimidación, el derecho a que la obra artística sea apoyada, distribuida y remunerada, el derecho a la libertad de circulación, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la protección de los derechos sociales y económicos, el derecho a participar en la vida cultural. Todo esto se está convirtiendo cada vez más en humo a los ojos de los que todavía creen en los cuentos de hadas. Incluso si no creemos en los cuentos de hadas, si en cambio creemos en las novelas policíacas y con ellas creemos en el hecho de que no hay crimen perfecto y que incluso el más hábil de los autores de un crimen puede pasar por alto las huellas que acabarán por revelarlo, es indiscutible que debemos establecer formas alternativas de apoyo a los más vulnerables. Cuando un país fracasa, y todos los países pueden fracasar, yo desde Eslovenia lo sé tan bien como ustedes desde Alemania o España u otros países, necesitamos una Europa que funcione. No hay más libertad que aquella por la que se ha luchado y se ha preservado. Y entiendo nuestra socialización y nuestros esfuerzos conjuntos aquí en esta conferencia bajo esta luz. Gracias.